Bueno, esta data del siglo XIX, de 1896, aquí que dan la primera función oficial, porque ya había habido varias funciones, que vinieron unos representantes de los hermanos Lumière para tratar de vender ese aparato maravilloso que ponía la fotografía en movimiento. Entonces, a partir de agosto de 1896, empieza el cine en México. ¿Sí? Entonces, cuando hace la exhibición oficial en el Palacio de Chapultepec, en Chapultepec, exactamente, ahí hace la primera versión oficial, porque vuelvo a repetir, ya habían hecho varias, porque ellos su final era vender las cámaras de cine. Las primeras imágenes cinematográficas las filmaron los representantes de los hermanos Lumière, esto es entre 1896 y 1897. C.J. Reynard y Gabriel Bayré, representantes de los Lumière, filmaron las primeras escenas en la capital. El primer cineasta mexicano es Ignacio Aguirre, que filma 2 cortometrajes, Riña de hombres en el Zócalo y Rurales mexicanos al galope. Posteriormente, Salvador Toscano, el ingeniero Salvador Toscano, uno de los beneméritos pioneros del cine mexicano, filma varios cortometrajes, entre ellos está La Alameda, El Zócalo y corridas de toros en las plazas mexicanas. Salvador Toscano es el primero que compra la cámara para fines comerciales. Él vislumbra que ese aparato le puede hacer negocio con él, ¿no? Y compra el aparato, compra vistas, porque así se llamaban las películas, no eran películas, eran vistas, y compra material virgen para filmar también, porque su aparato traía para filmar y para exhibir. Entonces él es el pionero de la Ciudad de México. Ya para finales del siglo XIX, ya la mayor parte de plazas que teníamos aquí, que teníamos bastantes plazas, ya dan cine, y los edificios grandes de la Ciudad de México hacen funciones de cine, de vistas, ¿no? Vuelvo a repetir, porque no era cine, eran vistas, es decir, documentales de cosas baladíes, como la llegada del tren, que es muy popular, el mercado de Marsella, puros documentales de cosas cotidianas. Eso es lo primero que se ve aquí en México, ¿no? A principios del siglo XX llueven las solicitudes en el gobierno para poder exhibir vistas. Son cantidad de solicitudes las que por cientos llegan solicitudes para hacer cine, para exhibir cine y hacerlo. Toscano aprovecha de exhibir lo que le vendieron, y él mismo se va a los pueblos a tomar vistas de gente de pueblo, y luego les muestra y hace buenos negocios con eso. Tiene mucho éxito. Regresa y pone su segunda sala aquí en el Hotel Guiló, porque su primera sala la pone en Salvador. Aquí erróneamente hay la creencia de que hay una placa aquí en Madero y Isabel la Católica que dice que fue la primera sala. Es erróneo. La primera sala fue la que puso Salvador Toscano, en la calle de Jesús, que hoy es la República de Salvador, la calle. Luego alquila los bajos del Hotel Guiló, y todos los demás cineastas comienzan a alquilar lugares grandes donde cupieran 100, 40, 50 personas para comenzar a hacer cine y exhibir, porque ya comienzan a exhibir los documentales de aquí hechos en México, como la inundación de Oaxaca, de Guanajuato, la muerte del Papa León XII, en fin, comienzan a poner cosas interesantes. La revolución fue el veneno de los documentales. La revolución
cuando estalla la revolución en 1910, todos los que producían cine se dedican a fotografiar los sucesos de la revolución, todos. Toscano se queda con la mayor parte de todos los que hicieron documentales revolucionarios. Toscano se queda con, no sé cómo dice, pero Toscano propiamente de 1897 a 1922 anda en cuestión de cine y ya después se mete a Bruja, se mete en un departamento de pesca y no sé cómo, pero se mete al gobierno, abandona todas las actividades cinematográficas. Francisco Sotarriba, Felipe de Jesús Haro, los hermanos Alba, Guillermo, Eduardo y Salvador, ellos principalmente van a filmar el acontecimiento más importante del siglo XX, que fue la Revolución Mexicana. Enrique Rosas va a ser el primer largometraje documental del cine mexicano, que es Fiestas Presidenciales en Mérida. Los hermanos Alba se van a encargar de realizar las tomas correspondientes al centenario de la independencia de México en 1910. Todo lo que se filmó en la época de la Revolución Mexicana son testimonios de mucho valor artístico, de mucho valor cultural, político, social, porque en ellos nos vamos a ver reflejados a nuestros héroes, ¿no? En este caso Zapata, Villa, que van a ser filmados cuando entran a la Ciudad de México en diciembre de 1914, y los vamos a ver retratados, filmados en la silla presidencial. Son imágenes insólitas, perdurables, trascendentales en todo momento, porque reflejan el malestar, el síntoma político del país y muchas cosas más, ¿no? De aspectos históricos y documentales. Este material va a ser editado en 2 filmes. Un filme que se llama Epopeyas de la Revolución, que va a ser un filme oficial contado por los militares, la versión oficial de la historia de México en la Revolución Mexicana, Epopeyas de la Revolución, y otro que se llama Memorias de un Mexicano, de Carmen Toscano. Ella va a editar el material de su papá, Salvador Toscano, el ingeniero, y va a contar la historia de cómo surgieron los sucesos históricos, en este caso de Francisco I. Madero, la escena trágica, la revolución orozquista, y son testimonios insólitos, son testimonios extraordinarios. Se puede decir que el cine mexicano inicia con el pie derecho, inicia de una manera grandiosa, epopéyica, al fragor de la batalla, al fragor de los acontecimientos, las diferentes disputas por el poder. Todo eso lo va a retratar Jesús Achavitia, los hermanos Alba y Salvador Toscano, que son los pioneros beneméritos del cine mexicano. Toda la revolución, desde a partir de 1110 hasta 1918, ya se calman de hacer tanto, porque siguen después, pues en la post-revolución, siguen retratando generales, y los generales a matar con sus automóviles gris, y bueno, todo era militar, el producto de la revolución. Bueno, hay 2 épocas importantes del pre-cine, que sería todo el cine mudo, que bueno, fue fundamental en el sentido de que se empezaron a forjar los primeros productores, las primeras, sistema, digamos, de estrellas, la creación sobre todo de una industria fílmica, pero sobre todo de un imperio también de la exhibición, que creo que es importante, ¿no? Y después, bueno, hay una parte fundamental que es ya a partir del cine sonoro, porque cambia la manera de ver el cine y sobre todo la manera de apreciar el cine desde el punto de vista del espectador, porque, bueno, a partir del cine sonoro, pues hay la posibilidad de crear y de jugar con nuevos géneros. Antes del cine sonoro realmente no había mucho juego de géneros cinematográficos. Generalmente las historias eran más bien como
tipo melodramas, alguna otra comedia, pero a partir del sonoro no solamente se entran a la escena de la gran industria cinematográfica nuevos personajes como serían pues los ingenieros de sonido, los sectores sincrónicos, los músicos, cantantes, etcétera, o sea, en donde se empiezan a forjar nuevos géneros. Por ejemplo, el cine de los años 40, en las películas de arrabal, las películas de prostitutas, pues los cantantes o los compositores fueron fundamentales. De hecho, muchas de las películas de esos años tienen, empiezan con una canción de Agustín Lara, por decir algo, por mencionar a uno de decenas de compositores que fueron parte esencial de las tramas del cine nacional, ¿no? Entonces, esa parte del cine sonoro es realmente el inicio de una nueva industria del cine nacional muy muy fuerte, que se mantuvo con mucho peso dentro del, digamos, de América Latina hasta entrados los años 50, y sobre todo que tuvo este gran auge a finales de los 30 y que se mantuvo prácticamente todos los años 40. Podemos hablar de la época de Ávila Camacho y sobre todo de Miguel Alemán, que me parece así como las partes fundamentales de la creación de esta industria del cine nacional. El cine mudo en los años 20. Podemos mencionar dos películas significativas: Tepeyac y La banda del automóvil gris, de Enrique Rosas. Me quiero concentrar en La banda del automóvil gris de Enrique Rosas porque es un filme muy importante desde el punto de vista histórico, estético y sociológico. Podría afirmarse que es la primera cinta neorrealista en el cine mundial, porque trata de un tema como son los asaltantes de casas en una colonia de la Ciudad de México, y el tratamiento dramático que le da el cineasta Enrique Rosas a la trama, una trama rocambolesca, una trama detectivesca, que finalmente son atrapados estos asaltantes y son fusilados. La banda del automóvil gris representa el primer film de largometraje de ficción de gran éxito en taquilla. Perduró hasta los años 30 su exhibición, ya con música digamos compuesta precisamente para el filme. En la década de los 30 tenemos que nombrar al padre fundador del cine mexicano, que es Fernando de Fuentes. Fernando de Fuentes es el cineasta que nos va a dar la temática, los géneros, el futuro del cine mexicano. Por un lado proyecta, por un lado artístico, estético, muy profundo, la temática de la Revolución Mexicana en tres películas clave del cine nacional: El compadre Mendoza, El prisionero 13 y Vámonos con Pancho Villa. Con estas tres películas desmitifica la revolución, desmitifica a los héroes. En este caso, en Vámonos con Pancho Villa, el personaje de Francisco Villa es un personaje cruel, despiadado, humano, brutal, pero generoso en ese sentido, en su lucha por las reivindicaciones sociales y políticas del pueblo mexicano. Es una película clave, quizá sea la mejor película que se ha hecho en el siglo XX. Sí, hace un siglo la venta del aparato de cine tenía la misma, valga las diferencias, la misma solicitud que ahora las computadoras. Así era un siglo las cámaras de cine. En 1902 un señor apellido Lavalier pone un cine, tenía una droguería aquí en Madero y importa una cámara Pathé. Por eso es importante el señor, porque él importa otra clase de cámara, una Pathé. Esos son los principios del cine. Entonces, durante la primera década se van extendiendo. En 1905 inauguran el Salón Rojo con un aforo de 60 personas. Y inauguran el Casino de Popotla
en Tacuba. Eso lo hacen los hermanos Salva, el Popotla, y luego posteriormente inauguran la Academia Metropolitana, que ya eran edificios grandes para recibir cine ya en forma más amplia, ¿no? La primera sala que pone Toscano está descrita como un gran salón de 12 metros de largo por 10 de ancho. Pues en un salón así cabían tranquilamente 30, 50 personas, acomodadas en sillas o en bancas. Eso es lo que buscaban, salones grandes para que cupieran bastante público, que era el que iba a dar el producto del costo de las películas y del aparato. Así comienza así. La primera década, así son casi todos los cines. Un cine que es muy permanente fue uno que se llamó Palacio, ubicado en Madero 24, número 24. Ese permaneció más de un año, ¿no? Y también con bastantes salas de dulces, en fin, de golosinas para entrar en las primeras décadas del cine. Hasta 1918 los hermanos Granat hacen su primera sala exclusivamente para una sala de cine. Esa la ponen en San Miguel, lo que es ahora, y José María Sosa. Del Zócalo, 3, 4 cuadras, todo lo demás eran lotes, calles sin pavimentar, sin aceras, ni nada. Así un cine. Eran nezahualcóyos chiles. Sí, ya en 1918 comienzan. Y los grandes teatros, como fue el cine, el Teatro Alarcón, el Teatro Cervantes, el Teatro Guerrero, que tenían una construcción europea, que eran muy grandes, los convierten en cine. Todos pero ya convertidos en cine, ya no era, porque en un principio eran teatros y eran cine, ¿no? Daban variedad y daban vistas. Y aquí, por ejemplo, aquí en Cocheras y Relap, que es ahora Colombia y Argentina, hubo una sala que, nada más yo porque tengo un programa de 1913, que me demuestra que sí hubo un cine allí, ¿no? Y un cine Montecarlo que estuvo en Isabel la Católica y 16 de septiembre, también fue un gran salón en un edificio, el Cineclub de Santa Clara y 5 de Mayo, es decir, Motolínea y 5 de Mayo. También fue un gran edificio, también lo hicieron Cineclub y era lo mismo. Uno de los cines que poco se sabe, pero que tuvo mucha trascendencia, fue un cine que le pusieron validades, estaba enfrente del cine Palacio, del cine principal. Ese estuvo en Bolívar, enfrente del cine Bolívar, y ese cine lo inauguran en 1999, y en 1908 sufre el mayor incendio que se haya visto en las salas de cine, que las autoridades entran a preocuparse porque hubiera salidas por el material inflamable con que se usaba en el cine, para cine, ¿no? El nitrato de plata era profundamente inflamable. Tenían ese problema, que cuando se calentaba daba flamazo y se quemaba. Entonces, en un principio los cácaros, como ahora decimos, daban el cine, exhibían el cine desde adelante, así cerca de la pantalla. Ya cuando vieron la peligrosidad fue cuando comienzan, y después hacen una caseta, originalmente fue de madera, pero una caseta atrás para prevenir que ese fuego se propagara. Ya posteriormente, en lugares donde se ponían circos, carpas, comienzan a sentar cines, ¿no? A mediados del siglo, de la segunda década del siglo XX,
comienzan ya a poner cines que quedan para la historia, el cine San Hipólito, el cine Alcázar, el cine Mundial, el Bucareli, el Briseño, en fin, son innumerables las salas que ponen en los años 16, 17, 18. En los 20 siguen igual poniendo salas y más salas, llega a ver hasta salas efímeras y salas que quedaron, llega a ver más de 100. Aquí en la capital sí era un lugar muy chico, pero las principales, más viejas salas de cine se encontraban en Tacubaya, en Mixcoac, en Coyoacán. Fueron los primeros municipios que pusieron salas de cine. El cine mexicano se vio influido en aquellos años, en los 20, en la década de los 20, por el cine italiano, sobre todo por los melodramas de aquel entonces. Hay un melodrama muy importante que se llama el Foco en italiano, de Ezequiel Carrasco, que es una película que deriva de una película italiana. La trama es la misma y es una película donde empiezan a surgir las primeras divas del cine mexicano. Cuando ya entra el cine ficción en función, ya ponían la película y como relleno los documentales. Ya a finales de los 20 ya como rellenos ponen un documental y comienzan a salir las caricaturas traídas de Estados Unidos, del Mickey Mouse y de Popeye el Marino, a finales de los 20. Pero ya los documentales pasan a la historia desde que termina la revolución, ya pasan a segundo término. Ya lo que le interesa a la gente es ver cine, principalmente de Estados Unidos, que manda sus seriales. Toda la gente de esa época hablaba de los seriales como de una cosa maravillosa, como nosotros ahora que hablamos de lo nuevo. Así hablaban ellos de los seriales, La Moneda Roja. Luego ya los cines pues, aprovecharon de exhibirla toda completa, pero fueron muy solicitados. Lo que le siguió a entrar a Estados Unidos fue los pastelazos y el Max Emmett fue el que metió también mucho público al cine a principios de las décadas segundas. La llamada época de oro, que de alguna manera, bueno, esta frontera es un poco extraña. Algunos apuntan que la época de oro empieza a partir de allá en el Rancho Grande, de 1936, de Fernando de Fuentes, y que finaliza, por ejemplo, con Macario de Gabaldón del 59, ¿no? Sin embargo, curiosamente, en los años 60 fueron los años donde se filmaron más películas. Por ejemplo, en el 63 se filmaron más de 100 películas mexicanas, bueno, alrededor de 130 y tantas películas mexicanas. Fue una marca récord, ¿no? dentro de la producción de cine nacional. En los años 60 hay algunos directores muy importantes, como por ejemplo Luis Alcoriza, ¿no? Todas estas películas que hizo de Tlayucan, Tiburoneros, Tarahumara, o las películas de Rogelio A. González, por ejemplo, que era guionista de Ismael Rodríguez y que después hace películas como El esqueleto de la señora Morales, hizo todavía varias más con Pedro Infante. Entonces yo creo que esta frontera de la época de oro pues se puede ampliar hasta mediados de los años 60, ¿no? Incluso se renueva, digamos, la plantilla de cine nacional con la entrada de los nuevos realizadores. Estamos hablando del concurso de cine experimental de 1964, que también creo que es una parte muy importante del cine de vanguardia de nuestro país. En los años 40, María Candelaria, 1943, de Emilio Fernández, va a ser el inicio de lo que es llamada la época de oro del cine mexicano. Y el cine de Indio Fernández va a representar eso, lo mexicano. Va a representar lo mexicano porque van a decir en el extranjero si es de Emilio Fernández, es que es el cine de México. A ese grado llega la popularidad de Emilio Fernández en el extranjero. Van a surgir, por supuesto, grandes realizadores mexicanos.
Alejandro Galindo con su campeón sin corona, 1947. Ismael Rodríguez con Nosotros los Pobres, Roberto Gabaldón con La Barraca, Gilberto Martínez Solares con El Rey del Barrio. El cine mexicano de 1954 ya para 1964 va a tener un desgaste que se va a ver en pantalla, y sin embargo podemos mencionar una película de aquella década que es Los Olvidados de Luis Buñuel, un cineasta español que vino a México a filmar, y es una película que va a retratar, que va a recrear el ambiente sórdido, cruel, despiadado de los jóvenes lumpens de la Ciudad de México. La época de oro se vislumbra en 1936, a mediados de los 30. Y eso porque tienen la suerte de que su Rancho Grande se ha aceptado en varios países con mucho éxito, ¿no? Y ese les abre el campo hacia el extranjero. De ahí parte nuestro cine de oro. A partir de ahí comienza el cine mexicano a crecer. Y ya a los 40 ya comienzan a hacer muchos estudios, digo, eran como 5 o 6 estudios los que llegaron a tener, y todos trabajando al mismo tiempo. Los Tepeyac, los Plaza, los Azteca, los Anajes fueron los 50, el Churubusco, ¿sí? Entonces, y todos trabajaban. Y los 40, la industria cinematográfica llega a ser la segunda industria que le produce a México, ¿cómo se llaman los ingresos? Nuestros mejores clientes todavía fueron el sur de los Estados Unidos, California, Arizona, Nuevo México y Texas, y Sudamérica y Cuba. Esos fueron esos les dieron dinero al cine mexicano a pastos. Esos fueron los que le enriquecieron. Cuba se cansó de dar los dólares, se fue al cine. Hasta los 60, al final de los 60, todavía en los 62, 63 ibas al cine Mariscal a los domingos, sábados, hijos, pero no podías entrar, el gentío que había allí, miles de personas que haciendo cola para entrar a ver Juan Sin Hielo y la lasaña y el rodadillo. Era increíble, ¿no? Como llamaba la gente, como iba la gente a ver esas películas. El Mariscal, el Coloso, el cine que tú quisieras, el Maya, el Acapulco, así. Sí, sábados y domingos se llenaba. Pero una cosa exagerada, no creas que como la que se llena y ya, no, antiguamente eran tumultos los que iban aquí. El nuevo cine mexicano comienza con el primer concurso experimental de cine, que data de 1965, y va a ser una renovación muy importante en la temática, en los géneros y en el estilo de filmar de los jóvenes cineastas. Podemos afirmar que el nuevo cine mexicano comienza con La Fórmula Secreta de Rubén Gámez, que es un experimento, ensayo poético, visceral, descarnado, existencial, de la pérdida de identidad del ser mexicano ante su circunstancia. Es una película provocadora, emotiva, hiriente, sensible, con imágenes insólitas que todavía perduran. Es una película que se filmó antes de su acontecer, antes de tiempo, ¿no? Es una película que se adelanta a su época. En esa década de nuevo cine mexicano, 1965-1970, se dan varias películas importantes: Tajimara, de Juan José Rugurrola, Los Caifanes, de Juan Ibáñez, y una película muy importante que es un documental sobre los trágicos sucesos de 1968, el 2 de octubre, dirigida por Leobardo López Areche. Leobardo López Areche es un cineasta que surgió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos
y se propuso realizar una película en forma de crónica, de reportaje, de testimonio, para darnos a conocer la tragedia del 2 de octubre de 1968. En esa década se da la matanza estudiantil del 2 de octubre en Tlatelolco, y es un parteaguas histórico, ¿no?, en la historia de México, el 2 de octubre. Antes y después del 2 de octubre, el cine mexicano va a cambiar de forma y contenido. Bueno, yo pensaría en dos géneros o dos temas muy importantes, que sería la lucha libre y las ficheras. Hablo de la lucha libre porque, a pesar de que arrancó en el 52 propiamente, aunque hay algunas películas anteriores, se mantuvo todavía hasta finales de los años 70. De hecho, todavía en los años 80 se filmaron algunas películas de toda esta saga de lucha libre. Y sin embargo, tanto el cine de la lucha libre como el cine de las ficheras, estamos hablando de finales de los años 60, pero sobre todo que tuvo su auge y su esplendor en todo el periodo del echeverrismo, que coincide además con este cine de Estado muy importante, en donde aparecieron cineastas como Ripstein, como Casals, como Hermosillo, como Alfredo Gurrola, por ejemplo. Es cuando aparece el cine de ficheras. Y sin embargo, yo creo que, a pesar de ser tan criticado, a final de cuentas tanto el cine de luchadores como el cine de ficheras fueron los que acabaron, pues, de alguna manera, por mantener a la industria del cine nacional, digamos, como espectáculo de cine popular. Porque, si bien es cierto que el cine de prestigio en los años 70 es todas estas obras realizadas por estos directores promovidos por el echeverrismo, tanto por Luis Echeverría, que está en la presidencia, como Rodolfo Echeverría en el Banco Cinematográfico, todos estos cineastas casados como Hermosillo, como Fons, como Ripstein, como Gurrola, Tony Sver también filmó en esos años, Alberto Bojorquez, por ejemplo, Julián Pastor. O sea, a pesar de todo este cine de prestigio, en donde aparecen, pues, obras fundamentales del cine mexicano de los años 70, como sería El Castillo de la Pureza, Lecumberri, El Lugar Sin Límites de Ripstein, Canoa, Las Poquianchis, El Apanto de Casals, Días de Combate, Cosa Fácil, Llámeme May de Gurrola, por ejemplo, La Casta Divina de Julián Pastor, Las Apariencias Engañan de Hermosillo, Matiné, Amor Libre, La Verdadera Vocación de Magdalena, que fue el debut de Hermosillo en la industria. O sea, a pesar de todas estas películas de prestigio, de alguna manera este cine totalmente popular, pues fue eso fue lo que mantuvo de alguna manera firme a la industria, ¿no? O sea, como espectáculo, como cine taquillero, como expresión popular, como todavía ese cine que esa generación de ese momento, o las familias, digamos los adultos, porque por eran películas, bueno, el cine de lucha libre era para toda la familia, pero el cine de ficheras era solamente para adultos. De ese momento podían ir todavía al cine. Ahora el público del cine mexicano, pues, prácticamente no ve cine mexicano en las pantallas, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es importante, independientemente de la calidad de las películas, y eso no le quita que haya películas que, a la lejanía, digamos 3 décadas después, casi 4, pueden ser considerados unos clásicos del cine popular, ¿no? Como sería Bellas de Noche, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de Las del Talón, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de títulos, ¿no? Estaba pensando en otro realizador también muy importante que hizo mucho cine popular, y a su vez un director de prestigio lanzado, digamos, por el echeverrismo, que fue el Perro Estrada, José el Perro Estrada, ¿no? Que hizo películas como El Profeta Mimí, o Cayó de la Gloria el Diablo, o Para Servir a Usted, por ejemplo. Emilio García Herrera afirma que es la mejor época que se filmó de cine nacional. Podemos decir que sí es importante lo que dice él, y tal vez tenga razón en muchos aspectos.
porque por primera vez en el cine mexicano se tocan temas tabú, como son las reivindicaciones sociales de los campesinos, de los obreros, de los estudiantes. Presenta situaciones sentimentales que no se habían tocado en los 60. Es un cine eminentemente político, al contrario del cine que se daba en los 60 con la primera generación del nuevo cine mexicano, que era un cine que tendía a lo europeo, al cine de Godard, de Resnais, etc. En el cine de los 70 se da un cine militante, político, con una gran influencia marxista, maoísta, guevarista, que no se va a dar después. Es un cine en ese sentido muy particularmente personal, subjetivo, cosa que va a transformarse a mediados de los 70 cuando entre a la presidencia José López Portillo. Va a venir el descenso de producción del cine mexicano y va a venir un nuevo género de las ficheras. Se va a producir un cine donde cómicos albureros y vedettes mexicanas se desnudan, y va a ser un cine localista, un cine muy particularmente regionalista, con albures, excesos, desnudos, y que va a ser un toque final con, lamentablemente, la tragedia del incendio de la Cineteca Nacional en 1982. La gran tragedia cinematográfica del país va a ser esa. Con eso va a cerrar con broche de oro el sexenio de López Portillo. Bueno, aquí lo que sucede, bueno, hay un problema de cuestión, digamos, económica y también cultural. O sea, al cine, a la presidencia, cada vez le empieza a interesar menos el cine como una expresión popular y como una expresión cultural, ¿no? El Estado deja a la iniciativa privada, digamos, como las manos libres con la cuestión del cine. Cierra Cotza a finales de los años 80, principios de los 90, o sea, operadora de teatros, que era la empresa, digamos, que la mayoría de los cines en este país eran controlados. Bueno, primero eran por empresarios privados, y después, cuando empieza la decadencia, digamos, del cine en los años finales de 50, principios de los 60, le ceden esas salas de cine al Estado, el Estado las compra, se forma operadora de teatros, después operadora de teatros cierra, o sea, truena a finales de los 90, a finales de los 90, de la década de los 90, y es cuando empiezan a aparecer los cineplex, estos cines, nuevos cines para una nueva generación, en donde el cine ya sale por completo de la canasta básica y el espectáculo cinematográfico es otro. Se abre el Tratado de Libre Comercio, que, digamos, es importante en el sentido de que empieza a llegar mucho cine extranjero, mucho cine de Hollywood, pero le den la torre totalmente al cine popular, y sucede este tipo de aberraciones que vemos ahora, en donde no hay pantallas para el cine mexicano, en donde de alguna manera el cine que se ve pues es el cine de empresas transnacionales. Los estrenos de Hollywood pues, se le da como una prioridad. Sin embargo, bueno, el cine mexicano durante la época de López Portillo, bueno, empezó de alguna forma una decadencia muy fuerte, y con Miguel de la Madrid pues prácticamente fue el declive absoluto en los años 80. Sin embargo, ahí creo que hubo dos elementos importantes. Por un lado, el cine independiente de ese momento, digamos, el cine que hizo, por ejemplo, Ariel Zúñiga, con películas como Anacruza, Redondo, Raúl Busteros, El día que murió Pedro Infante, de Claudio Isaac, el cine de Alejandro Pelayo, este cine político que hizo Días Difíciles, por ejemplo, La Víspera, y por otra parte la creación de una industria paralela que fue el video home.
y en donde aparecieron nuevas figuras de culto, nuevos héroes, digamos, populares, como sean los hermanos Almada, ¿no? Entre muchos otros personajes, pero los Almada son como, digamos, los personajes fundamentales de este cine fronterizo que siguió al cine de ficheras. Digamos, toda esta saga de Camelia la Tejana inició como un nuevo cine de narcotráfico, ¿no? Que ahora todavía, digamos, se mantiene, el cine de la frontera, el cine de narcotráfico, que fue prácticamente lo que le dio como mucha vida al video home en los años 80. Muchos de los cineastas de la iniciativa privada que se habían mantenido en los años 70, 80, pues terminaron haciendo video home, ¿no? Rafael Villaseñor, Fernando Durán, el mismo Burrola hizo algunos. Muchos de estos cineastas terminaron haciendo este tipo de películas. No, pues primero empieza todos los artistas que trabajan en el cine comienzan a hacer videojuegos que les salía ya más barato, ¿no? Ya la producción grande se queda, por eso se acabó el cine, porque ya eran pocos los que le entraban con su dinero a producir, ya tenían que buscar una cosa barata para exhibir y buscaron el videojuego. A principios de los 90 comienzan a salir cantidad de videojuegos y las películas de los 90 para acá se ha habido 150 películas, es mucho. Todas, en su mayoría, fueron videojuegos. Videojuegos sí hay, enormes cantidades, pero quién sabe dónde están esos, quién las ha visto. Entonces, los revolvieron a por zonas, verse eso. El cine en el periodo de Salinas de Gortari es interesante por varias razones. Por un lado, se desenlata La sombra del caudillo, ¿no? Que era así como una película así como oscura. No sé, el desenlate fue algo así un poco atole con el dedo, ¿no? Se dio una semana sin publicidad alguna, se dio luz verde para que se filmara Rojo Amanecer, que era aparentemente la primera película que hablaba directamente del tema del 2 de octubre, pero por otro lado se daba carta abierta al Tratado de Libre Comercio y apareció una nueva generación de cineastas surgidos prácticamente de las escuelas de cine. Estamos hablando ya de Luis Estrada, de Alfonso Cuarón, de Guillermo del Toro, Nicolás Echeverría, o sea, películas, bueno, desde películas históricas y importantes tipo, por ejemplo, Cabeza de Vaca, hasta como comedias, digamos, para una nueva generación, para un nuevo público, como sería Solo con tu pareja, por ejemplo, Cronos. Entonces, ahí hay un nuevo surgimiento de un cine nacional distinto, pero cuando el Estado, de alguna manera, dejó de ser como un productor y acabó siendo más que nada como una especie de árbitro, ¿no? Digamos, el Estado, ¿no? Apoyando por un lado está la creación del IMCINE y por otra parte bueno, generando ciertos apoyos para la creación de un cine que empezó a manejarse también por la iniciativa privada, ¿no? Las películas de Alejandro González Iñárritu, de Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón van a ser las películas financiadas, van a ser financiadas en el medio extranjero, en Estados Unidos. Sus películas de Alfonso Cuarón, aunque él hizo una película Solo con tu pareja en México, se tuvo que ir a Estados Unidos. Alejandro González Iñárritu, con Amores Perros, también se tuvo que ir a Estados Unidos. Y Guillermo del Toro, que hizo cine en México, también tuvo que emigrar a los Estados Unidos para seguir filmando. Se mencionan estos tres cineastas porque representan la condición del cine mexicano. El cine mexicano es un cadáver viviente en la década de los 90 y a finales de los 90, que resucita en el extranjero. En efecto, ahora en el nuevo siglo, como tú dices, hay todavía una nueva generación de cineastas apoyada sobre todo en las nuevas tecnologías. El hecho de que el cine ahora se pueda hacer incluso hasta con un celular ha provocado que surjan nuevos cineastas trabajando en Betacam, en Super 16, haciendo películas de muy bajo presupuesto y después ampliando a 35 milímetros para poder exhibir, pero el problema sigue siendo justamente la exhibición. O sea, hay pocas pantallas para el cine mexicano
hay poca promoción para el cine nacional. A eso súmale que de pronto tú llegas a las taquillas de las salas de cine y los mismos, digamos, empleados de los cines, cuando el público va y pregunta por tal o cual película mexicana, te dicen, oye, pero es mexicana, ¿eh? O sea, como diciendo, híjole, tú sabes a lo que te estás arriesgando, ¿no? Y si de pronto uno se enfrenta con películas espectáculo tan impactantes como, por decir algo, un ejemplo, Batman, el Caballero de la Noche, dices, bueno, si realmente el cine escapó de la canasta básica y tengo muy poco dinero para poder entrar al cine, bueno, ¿qué veo? Condones.com o Batman, el Caballero de la Noche. Entonces, pues es evidente que el cine mexicano va a salir muy mal parado. Ya no digamos de películas, por ejemplo, totalmente independientes, realizadas de una manera típica e incluso anticomerciales, como podría ser Los Bastardos de Amanda Escalante o Cochochi, por ejemplo, una película que apoyó Canana Films, Diego Luna y Gael García, que por un lado apoyan este tipo de películas, lo cual me parece bastante loable, y también, bueno, tienen esta idea totalmente comercial de hacer una película como Rudo y Cursi. A mí me podrá parecer espantosa la película, no estaré de acuerdo, pero no niego el impacto comercial que la película tuvo y que está pensada para eso, como un producto netamente comercial y que funcionó realmente en taquilla, ¿no?